Tenemos entonces, bueno, hemos venido viendo este tema, clase número 6, la de hoy. Calculo que estamos pasando la mitad. Vamos a ver si ya terminamos durante el mes de junio. Pero tal vez yo me imaginaba ir más rápido en algunos temas, pero a medida que más leo, encuentro cada vez cosas más interesantes y quería aprovechar de compartirlas con ustedes. Por allí, si está siendo demasiado denso o extenso, háganmelo saber o díganme, eh, vayamos más rápido. Pero creo que vamos bien, por lo menos nadie se ha quejado hasta ahora, así que seguimos adelante. Sí quiero que les quede claro, eh, eh, quiero insistir en dos o tres cositas. Una, un don espiritual es una capacidad especial, es algo sobrenatural que nos da Dios, que nos da el Espíritu Santo. Eh, no depende de nosotros, no depende de mis antecedentes, ni de los tuyos, ni los de nadie. Dios nos da a cada uno como Él quiere y es un regalo de su gracia, ¿eh? Gracia que significa la palabra caris. Entonces, de allí que algunos hablan de los carismas espirituales. Bueno, eh, la gracia de Dios para cada uno es un regalo. Ahora bien, el enfoque que uno le da o que le estamos dando es, primeramente, para usarlo, digamos, para que sea para el servicio en la iglesia, y también cuando uno analiza el don, tiene que ver el propósito del crecimiento de la iglesia. Es decir, Dios los puso no para que uno se enorgullezca o para que haga alarde, ni siquiera personalmente o como iglesia, hacer alarde de algún tipo de don o carisma, sino que tiene que servir para otros, tiene que ser siempre usado para otros, dentro y fuera de la iglesia en algunos casos, y siempre apuntado, o los dones son para el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia se desarrolle y crezca. Entonces, esas son las pautas que por allí nos tienen que ayudar para enfocar este análisis de los dones o soslayar por allí algunas discusiones que tienen que ver con algunos dones, pero que en realidad se alejan del propósito del crecimiento. Por eso tal vez no los abordemos a esas discusiones porque no tienen que ver con el crecimiento de la iglesia. Y ya me voy a explicar un poquito qué quiero decir con esto, ¿no? Pero me interesaba repasar eso. Capacidad sobrenatural, gracia de Dios, crecimiento de la iglesia. Tres, tres énfasis que hay que tener en cuenta a la hora de analizar o definir los dones. Eh, entonces, para el día de hoy, eh, quería rescatar el capítulo 13 de Primera de Corintios. En alguna época creo que hubo un Nuevo Testamento de la versión popular o una traducción, no me acuerdo, pero que el título de ese librito que era el Nuevo Testamento era "Lo más importante es el amor". Y hacía alusión a justamente cómo termina el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde habla de que lo que va a durar para siempre es el amor. Pero bueno, eh, hay que ver esto en el contexto. Pablo termina el capítulo 12 de Primera de Corintios y acá elegí la nueva traducción viviente, aunque estamos acostumbrados por allí a Reina Valera, pero dice: por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. El Reina Valera dice: les quiero mostrar un camino más excelente.
Entonces, esto, Pablo termina el capítulo 12 hablando, o sea, todo el capítulo 12 lo dedicó a explicar los dones, que es lo que vimos el miércoles pasado del valor de la unidad, porque en Corinto estaban muy divididos. Pero por otra parte, en la iglesia de Corinto habían sobrevalorado probablemente el don de lenguas, el don de algunos dones, tal vez extraordinarios, algunos dones más llamativos, y, y hasta por allí muchas de las luchas tenían que ver, o las divisiones, con quién tenía más dones, o qué dones servían o no servían. Y en eso Pablo termina el capítulo 12 justamente diciendo, bueno, ustedes tienen que procurar los dones mejores. Como que Pablo hace una pequeña orden o diferencia, o dice, hay dones que sirven más que otros. La respuesta para esa pregunta la vamos a ir encontrando en un poquito más adelante, pero podemos adelantarnos y ver lo que dice el eh, capítulo 14 y versículo 12 de Primera de Corintios. Si hay alguien que lo pueda leer. Primero Corintios, 14, 12. porque tengo una dudita, pero no te la voy a hacer ahora, la voy a guardar de algo. Bueno. Dice, yo tengo el lenguaje actual. Por eso de que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a crecer espiritualmente a los de la iglesia. Bien. Entonces, así también ustedes, que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, allí es lo que yo decía recién, que Pablo empieza a marcar el propósito de los dones. Y cuando él dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos, y termina todo eso diciendo, bueno, miren, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda para pensar en el crecimiento de la iglesia y no en la propia, en el beneficio propio, digamos. Pero les quiero mostrar un camino mejor. Y allí empieza Primera de Corintios 13, y quisiera que alguien pueda leer los versículos 1, 2 y 3 de Primera Corintios 13. 13, del 1 al 3, dice, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Gracias, Grace. Entonces, vemos allí que Pablo hace una comparación o un desafío, digamos, de que se podrían tener dones espirituales como el hablar en lenguas humanas y angelicales. Pero por más que yo hable en lenguas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal, como algo que retiñe, un címbalo, y que solo hace un sonido. Luego dice, si yo tuviese profecía
si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe. Ahí está mencionando 4 dones de los que se mencionaron en el capítulo 12. Habla de profecía, de sabiduría, de ciencia y de fe. Y pone esos 4 dones y dice, por más que yo tenga eso, si tuviese esa fe extraordinaria para trasladar los montes, pero no tengo amor, no me sirve de nada. Y agrega 2 dones más que no estaban en ninguna lista anterior y que son dones de renunciamiento, dones que dice la capacidad especial de repartir todos mis bienes, de empobrecerme para dar de comer a los pobres, o aún el don de el martirio, es decir, de entregar mi cuerpo, dice, para ser quemado, el estar dispuesto a morir por el servicio a Dios. Pero dice, si yo tuviese todos esos dones y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es que este capítulo, allí en el medio de los dos, de los dos, de los dos capítulos donde Pablo habla o desarrolla el tema de los dones espirituales, es sumamente importante porque no se va del tema, sigue en el tema y lo enfoca o lo pone en el lugar que debe estar o qué es lo que realmente se debe valorar. Obviamente que uno después, ¿cuántas veces hemos predicado y hemos usado los versículos 4, 5, 6 hasta el 8 de todo lo que es el amor, que el amor nunca deja de ser, y lo hemos predicado en casamientos, se lo hablamos a las parejas, lo hablamos en el servicio, un montón de cosas, ¿no? Hablamos del amor. Pero Pablo lo está diciendo a todo eso en la perspectiva del servicio en la iglesia, del uso de los dones en la congregación, de cómo manejarse en la relación unos con otros y en la expresión de los dones dentro de la congregación. En el versículo 8 hay una frase que dice allí, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hay quienes han tomado esa frase, ese texto, para decir que los dones espirituales más extraordinarios, como los que están mencionados allí, es decir, la profecía, las lenguas y la ciencia y sabiduría, que esos dones se terminaron con la era apostólica. Se puede respetar esas posiciones porque hoy en día hay iglesias que lo enseñan así. Pero nosotros, digamos, como iglesia, y no solo a título personal, lo hemos también vivido, creemos que no hay partes de la palabra de Dios que sean para un tiempo, para otro tiempo, y que haya que decir esto que dice en 1 Corintios 12 y 14, ya para este tiempo no va. Solamente existen los dones de Efesios que ayudan al crecimiento de la iglesia. Porque en el versículo 10 dice allí, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mi interpretación personal y como iglesia de los hermanos también, porque algunos dicen, fijemos posición, bueno, lo que yo he visto y lo que yo entiendo es que todo esto se va a acabar el día que llegue lo perfecto. Y el día que llegue lo perfecto es cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y estemos en la presencia de Dios. Hasta ese día, todos los dones son vigentes. Todos los dones siguen teniendo vigencia porque son un regalo de Dios para la iglesia, para los hijos de Dios, y siguen siendo una bendición
y una gracia de Dios para que la iglesia crezca, para el crecimiento de la iglesia. Por eso, si a ustedes les toca hablar con alguien y les quiere decir, miren, los dones ya se terminaron, bueno, ahí tienen una manera de interpretar esos dos textos, esas dos formas de ver, y decir que allí dice que se va a acabar, pero se va a acabar cuando llegue lo perfecto. Y lo perfecto es cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Muy bien. Hasta allí entonces la pequeña síntesis de 1 Corintios 13, y yo en el apunte puse allí para que ustedes lo lean tranquilo después, pero se los leo ahora rápidamente. Dice Michael Green en el libro que él tiene que se llama Creo en el Espíritu Santo. Michael Green es un maestro del siglo pasado, digamos, pero fue muy importante como teólogo de la iglesia en todo el 1950 en adelante. Y él dice, los dones espirituales no son otra cosa que los dones del amor de Dios. Esto me gustó mucho, por eso lo copié y lo pegué allí. Estos comienzan con nuestra redención, incluyen el afianzamiento y perfeccionamiento de cualidades que ya están presentes o latentes dentro de nosotros y pueden ser dedicadas al servicio del Señor y a la edificación espiritual de su pueblo, mediante la gracia que Él concede. Digamos, la definición que da Él repite mucho de lo que ya dijimos, pero me gustó esto de que Él dice que los dones son dones del amor de Dios. Y termina diciendo esto: si utilizamos de manera egoísta, puede resultar desastroso. Ello dependerá si se los usa para el bien común o para la gratificación personal del miembro que los posee. Pero todos estos dones, innatos o adquiridos, son llevados al punto más excelso en el amor, el mayor de todos ellos. Pablo alienta a los corintios a que anhelen los mejores dones, y precisamente en el versículo siguiente, es lo que yo estuve explicando recién, comienza su himno al amor, indicando así la forma inequívoca que el mayor de los dones que Dios concedió al pueblo cristiano es el don del amor, la naturaleza misma del propio Dios que nos ha sido impartida a través del Espíritu Santo. Es decir que no podemos separar los otros dones del don más maravilloso que es el amor de Dios en nosotros. Ese amor que fue derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. De hecho que hay un texto en Romanos 6:23, que muchos lo saben de memoria, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva, regalo, es la palabra caris, es esa gracia de Dios, es ese regalo de Dios inmerecido que Dios nos da y que nosotros estábamos muertos en pecado, sin embargo Dios nos regaló o nos da esa dádiva por su amor que nos da la vida eterna. Por eso allí empieza todo, en el regalo del amor de Dios que nos da nueva vida, que nos da vida eterna, que perdona nuestros pecados, que nos redime, que comienza a santificar, que produce en nosotros. Todo es junto con esa expresión del amor, ese regalo del amor de Dios, viene los dones espirituales. Nunca los dones pueden estar separados del amor de Dios. Son parte de la misma gracia de Dios y regalo de Dios. Como para agregar algo más, John Stott dice, aunque los dones son otorgados para el servicio y para la edificación de la iglesia, solo han de tener el efecto propuesto si son ejercitados en amor. Porque sin el amor, todos los dones, por más espectaculares que sean, son sin valor.
de manera que el amor es aún el camino más excelente, más valioso, incluso que los mejores dones. Hecha esta introducción, quería continuar allí donde estábamos y vamos a tocar 3 de los dones que se mencionan en 1 Corintios 13. Allí cuando habla de que si yo hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el don de lenguas se menciona en 1 Corintios como don, en 1 Corintios 12, 10. Allí dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, lo dice antes, ¿no? En el versículo 7. Y allí dice en el 10, a algunos el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En el versículo 28 vuelve a repetir que dentro de la iglesia Dios puso distintos dones y entre ellos los que tienen el don de lenguas. Y en el versículo 30 se hace la pregunta, ¿hablan todos en lenguas? Una pregunta que la respuesta obvia por el contexto es no todos hablan en lenguas. La definición que venimos siguiendo del libro de Peter Wagner es el don de lenguas, es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de hablar a Dios en un lenguaje que nunca han aprendido. Digamos, acá se refiere a hablarle a Dios, o la opción B, de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida en un lenguaje que nunca han aprendido. Esto nos lleva a que, digamos, la primera parte de la definición tiene que, o se puede indicar como que es lo que se le llama en los libros de doctrina y teología las lenguas privadas, es decir, puede ser ese lenguaje de oración. No es necesario acá el don de interpretación, y en el capítulo 14, que me gustaría que leamos ahora, es donde se va describiendo cómo se debe usar o cómo se expresa este don de hablar en lenguas dentro de la iglesia. Allí en el capítulo 14, Pablo dice que las lenguas sin interpretación no deberían ser usadas en la iglesia, sino que la persona que tiene este don habla para sí mismo y para Dios. Pero no lo quiero decir yo, quiero que lo leamos. Entonces, ¿alguien puede leer 1 Corintios 14, 2? Yo leo. Bien. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy bien. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales, o humanas y angelicales. Es muy probable que este don de hablar en lenguas tiene que ver con un idioma del espíritu, un idioma de los ángeles. Hay un párrafo en 1
en segunda de Corintios, cuando Pablo habla de el aguijón en la carne, segunda de Corintios 12, dice allí que conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Obviamente que Pablo está hablando de sí mismo, ¿no? Y él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe. Y este hombre fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, y luego sigue hablando Pablo de que él podría gloriarse de todo lo que sabía, pero Dios le puso ese aguijón para que esa... Perdón, ¿el ruido es mío? Bueno. No, pastor, no, es de Francisco. Perdón, quería estar seguro que el micrófono está bien. Bueno, entonces, esas son esas lenguas angelicales a las que Pablo se está refiriendo, es decir, un idioma que nosotros no conocemos, un lenguaje que se habla en el espíritu, que se habla en las esferas celestiales. Pero no se puede descartar que también tenga que ver con lenguas humanas, con lenguas que, acuérdense que allí el día de Pentecostés, aunque fue algo muy excepcional, que decía que había lenguas de fuego sobre cada uno de los presentes y que los escuchaban alabar a Dios en sus idiomas. Y entonces hay muchos que piensan que hay algunos de esos momentos en que el Espíritu toma a la persona de esta manera sobrenatural y expresa una alabanza, una glorificación, una manera de orar a Dios, puede llegar a ser un idioma de alguna parte del mundo que no conozca, o puede ser un idioma angelical. Entonces, y la otra cosa del versículo que leyó recién Evelyn es que los demás, porque dice allí nadie lo entiende, pero aunque por el Espíritu, él está hablando misterios. Estos dones también es como una revelación, ¿no? Algunos los ponen dentro del grupo de dones de revelación. Y yo voy a entrar allí, quisiera que terminemos de leer. Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, este es un don, el don de hablar en lenguas, que usado privadamente produce edificación a la persona que tiene el don. No es que haya una contradicción con lo que leímos antes, de que en el 12:7 dice, a cada uno le es dada una manifestación para provecho, porque hay quienes dicen que ese texto está hablando de que los dones son para provecho de la iglesia, y que cómo puede ser que Pablo diga en el 14:4 que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero me parece que no hay contradicción, es decir, Dios te da los dones, allí dice para provecho. Nosotros también hemos dicho que los dones tienen que servir para el crecimiento de la iglesia, pero justamente en este don, y es el único, donde Pablo dice que sirve para la propia edificación. Avanzamos un poquito más en el capítulo 14 de 1 Corintios. En el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, por eso dice allí que uno puede estar orando de una manera y hablando de una manera que no lo entiende, pero que el espíritu se da cuenta de que está glorificando a Dios. Y terminamos con los versículos 27 y 28, que dice,
si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno que interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, tal vez podemos resumir que este don se mencionan por lo menos 3 propósitos que podemos ver acá. Primero, el don capacita a la persona para hablar con Dios en oración, de una manera fuera de lo habitual. Quienes poseen este don coinciden en testimoniar que les otorga una genuina libertad para la oración. Las lenguas capacitan, en segundo lugar, las lenguas capacitan al creyente para orar con una profundidad que antes no conocía. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se describe lo que sucedió en la casa de Cornelio, en Hechos 10:46. Se los leo rapidito. Dice allí que había descendido, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso y quedaron atónitos porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero Lucas, el escritor del libro de los Hechos, deja en claro que no, que era una lengua extraña, no se habían dado cuenta de que el Espíritu les estaba haciendo glorificar a Dios, pero es muy probable que los que estaban allí presentes no entendían de qué se trataba. Y en tercer lugar, las lenguas también edifican al individuo, ¿no? Aunque el contexto del versículo 14, Pablo contrapone las lenguas con la profecía y allí dice que justamente las lenguas, si no hay quien la interprete, tienen que reservarse para el ámbito privado. Entonces, quiero decirles acá, por ejemplo, mi caso personal, nunca he orado en lenguas. No puedo decir que tengo ese don porque nunca lo he hecho, nunca he tenido esa manifestación. Pero he estado con quienes sí, y también sé que hay quienes dentro de la iglesia oran en lenguas, y me parece fantástico y sería bueno que nadie se sienta ni mal porque ore en lenguas y diga, no quiero que se genere problema en la iglesia, ni tampoco eh, que algún otro pueda juzgar, porque por ahí el hermano en el culto, en el momento de la alabanza, en el tiempo de adoración, por allí tiene expresiones en lenguas, en voz baja, para sí mismo, pero bueno, por ahí el que está al lado lo escucha y dice, ¿y a este qué le pasa? Bueno, pero tampoco es cuestión de reprimir ese tipo de expresiones, hacerlo ordenadamente como dice la palabra. Pero, volviendo a la definición, allí decía en la parte B que muchas veces las lenguas, el don de lenguas, no solo se usa para hablar con Dios, sino que también hay veces que el que ora o el que habla en lenguas eh, está profetizando o está diciendo algo por medio del Espíritu que sí es necesario que lo escuchen los que están al lado, pero para eso se hace necesario entonces que haya quien lo interprete, ¿eh? La posibilidad de que haya lenguas en público también la establece allí Pablo en 1 Corintios 14. Si bien él dice, las lenguas son para uso privado cuando no hay quien interprete, pero si hay intérprete, si hay el don que tiene que ir junto con las lenguas, entonces que se haga en la iglesia y que se pueda utilizar. Bueno, eh, allí, si me permiten, les muestro nuevamente vamos al PowerPoint y vamos
Ahí está. El don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es esa capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de dar a conocer en lenguaje vernáculo. Yo tomé la definición tal cual estaba en el libro. Adriana me está haciendo señas acá de que tengo que aclarar. Bueno, vernáculo significa el lenguaje de uso común, de uso corriente, el lenguaje popular, digamos, de la congregación. Entonces, sería que el interpretar las lenguas tiene que dar a conocer en cordobés el mensaje de aquel que está hablando en lengua. ¿Se entiende? Entonces, en realidad son dones que van juntos, van guión de por medio, es decir, el don de lengua, guión, interpretación. Y allí me gustó, tomé algunos apuntitos de los libros, dice, se trata de la capacidad de interpretar el sentido de algo que fue dicho en una lengua desconocida cuando este don se ha ejercido en la congregación. Así como el Espíritu dirige a una persona para que hable en una lengua que no conoce, así también el Espíritu dirige a esa misma persona o a alguna otra persona para que interprete lo que ha sido dicho o cantado. Eso lo dice Michael Green. Él habla mucho de que el hablar en lenguas muchas veces es cantar en lenguas y que en la alabanza se da esto de el hablar y el cantar en lenguas y el dar mensajes a Dios de alabanza, de magnificar, de glorificar a Dios en una lengua desconocida. Entonces, eso nos lleva a que el don de interpretación es dependiente del don de lenguas, porque no se puede interpretar lo que no se conoce o lo que no se produce y existe. Es decir, para darnos cuenta en la iglesia de que hay alguien que tiene el don de interpretación, primeramente debemos darle lugar al don de lengua. Entonces, cuando se manifiesta el don de lengua, tiene que manifestarse el don de interpretación. Por eso también Pablo dice allí en el versículo 13, en 1 Corintios 14, que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Así que si hay alguien que tiene el don de los que hoy me está escuchando o de alguien de los que vea este video, sería bueno que ore para pedirle a Dios poder interpretar y para poder brindarle a la iglesia también esa interpretación, o en el círculo, no sé, a los pastores, o decir, mire, pastor, estuve orando, tuve un tiempo a solas y Dios me mostró tal cosa y tengo esta palabra porque el Espíritu me hizo orar en lenguas y de repente le pedí qué quería decir y lo entendí y entonces puedo compartir ese mensaje. Es decir, así funciona, no hay otra manera. Es decir, la interpretación viene después de que alguien ha orado, hablado o cantado en lenguas. Lo que sí es importante entender que la interpretación no es una mera traducción, no es decir, sí, yo entiendo eso y lo digo, porque no es una actividad mental. En realidad es el mismo espíritu que toma al individuo y lo hace y lo guía a orar en lenguas, es el mismo espíritu el que también de manera sobrenatural lo lleva a interpretar esas lenguas y decir no literalmente lo que dijo, sino el sentido del mensaje o hacia dónde apuntaba ese mensaje que se había dado. De alguna manera, cuando ambos dones funcionan juntos, pueden llegar a servir como el don de profecía, que es el tercero que hoy quiero cerrar en la clase de hoy, que también
lo menciona Pablo en 1 Corintios 13, 2, porque allí dice, si tuviese profecía y no tengo amor, nada soy. El don de profecía es uno de los más amplios, si no el más amplio conocido a lo largo de toda la Biblia, de toda la historia del pueblo de Israel. Podría tomarnos 1, 2 y 3 clases, tal vez hablar de todo lo que esto puede llevar, pero bueno, está reducido a 3/4 de página. El don de profecía se menciona en Romanos 12:6. Cuando hicimos la lista, aparece allí primero en Romanos 12:6. También aparece en 1 Corintios 12:10, lo leímos recién. En 1 Corintios, en la lista de 1 Corintios 12, 28, 29, y también aparece en Efesios 4. Es decir, el don de profecía en realidad es el único que está en todas las listas, es prácticamente el único que está en todas las listas de dones que hemos considerado. ¿Y cuál sería la definición? El don de profecía es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divinamente ungida. ¿Qué quiere decir esta definición? Sería, digamos, si uno toma todo lo que, por eso yo les había pedido que leyeran el capítulo 14 completo. La profecía es la capacidad de expresar la verdad de Dios. Puede ser de una manera predictiva, pero también explicativa, en orden a exhortar, edificar y consolar a los creyentes y convencer de la verdad de Dios a los no creyentes. Fíjense cómo dice 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No sé si se fijaron allí en el Classroom, escribió la semana pasada la hermana Victoria la definición de la Real Academia. Una de las acepciones de exhortación era poner énfasis o indicar claramente a alguien lo que debe o lo que no debe hacer. También dijimos que exhortar era alentar, pero acá Pablo dice que el don de profecía sirve para edificación, exhortación y consolación. Y habla que puede ser dado a los hombres en forma personal, es decir, que haya una palabra que traiga edificación, exhortación, consolación a una persona o a la congregación. Las dos formas son posibles. Comunicar un mensaje inmediato de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no es, a ver, quiero diferenciar porque hay algunos que van a decir que el don de profecía en estos tiempos es aquellos que se paran a predicar en el púlpito y que pueden estar profetizando. Puede ser, pero por ejemplo, yo no sé si tengo el don de profecía, pero hay momentos en que uno puede preparar una prédica, pero mientras la estás dando, el Espíritu Santo, hay momentos en que por allí te saca del bosquejo y te lleva a decir cosas que tal vez no las tenías pensadas o aplica cosas que uno dice a la necesidad de determinadas personas o de la iglesia. Por eso,
el énfasis está puesto en que el don de profecía es como que el Espíritu toma al profeta y lo lleva a hablar al pueblo para darle una comunicación que Dios quiere que el pueblo sepa, o que la persona que recibe la palabra sepa. Entonces, si vamos a lo que era el Antiguo Testamento, allí podemos ver que los profetas mayormente siempre analizaban la situación imperante en la nación y llamaban al arrepentimiento y a la vez declaraban el juicio de Dios. A veces el mensaje tenía que ver con el futuro, era parte de su mensaje, pero el énfasis era contemporáneo, era histórico y práctico, para llamarles la atención a los oyentes de que tenían que cambiar y tenían que dejar sus malos caminos y volverse a Dios. Básicamente era así. También, por ejemplo, el profeta Natán, que tuvo que ir a decirle a David que había pecado, Natán fue con un mensaje y le contó una historia de el hombre que tenía un corderito y el otro que se lo robó y todo. Le hace toda una historia para hacerle ver a David, y David se enoja cuando escucha la historia, dice, ese hombre tiene que ser castigado, y Natán le dice, vos sos ese hombre, ¿no te estás dando cuenta que sos vos? Entonces, el profeta le llevó un mensaje personal y tenía que ver con un hecho presente y de consecuencias hacia futuro. Y bueno, y entonces el profeta tiene mucho de denuncia, de denuncia de lo social, de denuncia del mal, de denuncia del error, de denuncia de lo que está caminando mal. Entonces, hay veces que me ha pasado. Una vez que hace años yo le dije a un hermano, vos me estás mintiendo, vos estás tomando alcohol y no lo reconoces. Y esa persona por años después dio testimonio de que esa palabra la había impactado y había realmente ese día dejó de tomar. Bueno, yo no creo, porque yo ni me acordaba mucho de aquel hecho, pero él siempre me lo recordaba, y tal vez fue una palabra profética, un momento que el Espíritu me guió a decir eso, y le fue de bendición, y fue una persona que recibió, estoy hablando de mucho antes de yo ser pastor en la iglesia, es decir, era un joven, pero bueno, se dio esa conversación y le llamé la atención a este hermano por eso. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos. Hay uno que es muy interesante y es el del profeta Agabo. Agabo aparece por primera vez en Hechos, capítulo 11, versículos 27 y 28. ¿Puede leerlo alguien? Sin pelearse, por favor. Hechos 11, 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, dando a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Robert, y léeme el 29 también, por favor. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Muy bien. Entonces, este profeta fue, dice, de Jerusalén a Antioquía, y allí dio a entender por el Espíritu de que vendría un gran hambre. Es decir, él se anticipó y les estaba diciendo, Dios está avisando que va a venir un gran hambre en la tierra. Y eso sucedió después. Entonces ya los discípulos se prepararon
y conforme a lo que cada uno tenía, enviaron socorro para, y esa ayuda la enviaron con Bernabé y Saulo. Y ahora vamos un poquito más adelante, a Hechos capítulo 21, versículo 10. Bueno, leamos el 9. 8 del 8 al 14. ¿Quién lo puede leer? ¿Grace? 21, 8 al Hechos. 14. Sí, por favor. Perfecto. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. No sé, Cesarea, ¿sería así? Cesarea. Cesarea, claro, no tiene acento. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto, al varón de quién es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Muy bien. Es interesantísimo ese pasaje. Primero, simplemente menciono que el don de profecía se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Se dice que en la iglesia de Antioquía había profetas, que las hijas de Felipe eran profetisas, que también Pablo dice que la iglesia se edifica sobre el ministerio de los profetas, y en 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. O sea, dentro de la iglesia de los primeros tiempos en el Nuevo Testamento, el don y el ministerio profético era ejercido. Bueno, la cuestión es que a Agabo le dice: el dueño de este cinto va a ir preso y lo van a atar y lo van a castigar y va a sufrir en Jerusalén. Y resulta de que era el cinto de Pablo, y Pablo dice: esas palabras es para mí. Y todos los que estaban ahí lloraban y le querían decir: Pablo, no vayas, no subas. Y Pablo dice: ¿qué hacen ustedes llorando? Esta palabra me advierte lo que yo ya sé, y ya sé por el Espíritu que me vienen prisiones y sufrimientos, pero estoy dispuesto a dar mi vida con tal de que el nombre de Cristo sea exaltado. Entonces, ¿se acuerdan que allí en 1 Corintios 13, Pablo también dice: aunque yo estuviera dispuesto a entregar mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, nada sirve? Pero Pablo era una persona dispuesta y amaba al Señor, pero tenía claro su propósito, y el profeta lo único que estaba haciendo era anticiparle a él lo que venía, pero Pablo estaba dispuesto a cumplir lo que ya sabía que venía. Esto lo digo porque hay veces que hay quien tiene revelación y te anticipa: mira, tené cuidado con esto, con aquello, guarda. Y uno puede escuchar y hacer caso, o puede decir: está bien, entiendo lo que me decís, pero Dios ya me había previsto, ya me había prevenido, y estoy preparado para lo que viene. A veces la palabra profética te ayuda a estar preparado para lo que viene. Entonces, hay que entender que la profecía no incluye una nueva revelación.
cualquier profecía hoy debe ser necesariamente la revelación del mensaje ya contenido en la Biblia. No es que el profeta, la profecía te va a explicar una nueva revelación de Dios para la iglesia de hoy. No. Lo que hace el profeta es, en todo caso, ampliar el significado de lo que ya está escrito en la palabra y aplicarlo a la vida de la iglesia hoy. En este caso, pero ya no tengo tiempo hoy, pero tal vez volvamos sobre el tema cuando veamos el don de sabiduría y de conocimiento, que de alguna manera también se expresan a través de palabra profética que anticipa a la iglesia y la pone sobre aviso para determinadas situaciones. Me llamó la atención y se los quiero compartir. Peter Wagner dice, el profeta puede equivocarse, por tanto tiene que estar abierto a la corrección del resto del cuerpo. El verdadero profeta debe aceptar de buen grado. Los profetas quieren que sus palabras sean verificadas y cuando están en el error se rectifican. Quieren que sus profecías sean confirmadas por la palabra de Dios y por el cuerpo en conjunto. Aquellos que reciben el beneficio del don de profecía pueden esperar consuelo, guía, aviso, aliento, admonición, juicio y edificación. Algunas profecías son dirigidas por Dios a los individuos y algunas al cuerpo de Cristo en conjunto. El don de profecía hace que la palabra de Dios sea aplicable a una situación particular en un contexto concreto. Me encantó una frase que escribió Pablo Deiros y él pone, las profecías aplican la escritura eterna a las situaciones presentes. Nadie puede decir, Dios me reveló algo totalmente nuevo. Apocalipsis es bien claro, nadie puede agregar una palabra ni un tilde a esta profecía, a lo que ya ha sido revelado por Dios. Lo que hacen los profetas es aplicarla a un momento, a una situación, a aplicar la palabra de Dios a lo que es hoy la vida de una persona, de la iglesia, en un contexto. Ni siquiera estoy hablando de la iglesia a nivel nacional, puede ser una iglesia local, en fin, el Espíritu va guiando en ese sentido. Termino diciendo que hay dos preguntas de prueba que podemos utilizar para evaluar cualquier mensaje profético. Primero, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de Jesús? ¿Habla de su ministerio y experiencia o habla de Jesús y su experiencia con él? Es decir, la experiencia del profeta con Jesús. Hay muchas veces que, y en esto apelo a experiencias que por allí viví en algún determinado momento, de haber conocido a profetas y profetas. Profetas que por allí contaban historias y hablaban de hechos y de cosas que ellos habían vivido, pero cero Biblia en su mensaje, en su palabra. Y después de repente decían, bueno, el Espíritu me tomó y empezaban a profetizarle a la gente. Y mucho de eso después no se cumplió y no fue de bendición. Pero también la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿de quién dependemos nosotros? ¿Del profeta o del Señor? ¿Ocupa el profeta el lugar de la Biblia y el lugar del Espíritu Santo en nuestra vida? Ha habido personas que han tomado decisiones en base a lo que un profeta les dijo, o personas que están esperando todavía el día de hoy que se cumplan palabras que un profeta les dijo hace 15 años. Y en realidad mi vida no debe depender de lo que el profeta me haya dicho o me diga, sino que tengo que buscar la dirección de Dios en su palabra. Cuando una profecía se refiere a un evento que va a pasar tal cosa,
si no se cumple, es señal de que Dios no habló. Esto está clarito en Deuteronomio 18, 21 y 22. Allí dice la palabra de Dios, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios no haya hablado? Y entonces allí dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta y no tengas temor de él. Entonces, tampoco el don de profecía puede ser utilizado para controlar a las personas o manipularlas. Hay quienes por allí escuché decir, no, el profeta me dijo que haga esto y esto. Y bueno, tal vez mucho de eso hubo hace, no sé, 20 años atrás, tuvo un movimiento mucho de influencia profética. También alguno pasó por la iglesia nuestra y después nos enteramos de realmente de historias terribles de este hombre que uno dice, ¿para qué le abrimos la puerta y cómo nos equivocamos? Bueno, también otro de los dones que tenemos más adelante es el de discernimiento para saber entender. Pero bueno, hay pautas para darse cuenta. La profecía siempre debe ser dada con amor, pero ha habido realmente profetas que han manipulado la vida, digo, hombres que manipularon la vida de mujeres para tratar de lograr abusar de ellas y cometer hechos aberrantes que hoy uno dice, pero estas son cosas que suceden en sectas muy cerradas, pero honestamente ha habido iglesias evangélicas donde ha pasado esto y hay profetas que han manipulado a personas con este don de que podría ser mal usado. Y bueno, y por último, lo que dije recién de Pablo, nadie debe tomar decisiones personales importantes basado exclusivamente en profecías personales. Las profecías deben ser evaluadas por pastores, ministros, diáconos. Es decir, un caso. Por allí puede venir un joven, un hermano, y me dice, Dios me dijo que tengo que ir a predicar a la China. Bueno, tal profeta me profetizó y me dijo esto. Bueno, primeramente se evaluará, por eso es bueno que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos los otros dones de la iglesia y que veamos el conjunto y entre todos opinar y ver cómo se avanza. Pero no puede ser que de golpe ya vengas con el billete de avión comprado diciendo el profeta tal me dijo que en China me están esperando para predicar y no le consultaste a nadie. Es decir, estoy exagerando un poco, pero esa es la idea, de que decisiones personales. Pablo, el profeta, le anticipó, tu camino, si seguís el camino, te vas a encontrar con la prisión. Y Pablo dijo, Dios ya me avisó que me esperan prisiones, y yo quiero glorificar a Dios con mi vida. Y así Pablo llegó a predicar a Roma. Si le hubiera hecho caso a los que estaban allí, escuchando la advertencia de Agabo, no hubiera llegado a Roma y hubiera dicho, no estoy preparado para eso. Bueno, no es que el profeta se equivocó, el profeta le estaba diciendo lo que Pablo ya sabía, pero Pablo no modificó su decisión en base al profeta. Nuestras decisiones tienen que ser basadas en la palabra
en el consejo apropiado, en palabra de sabiduría también, en el consenso del cuerpo de Cristo que es la iglesia y los dones en su totalidad. Ceci, tenés ahí una mano levantada. Sí, para plantear alguna duda, si no alcanza el tiempo hoy, para que lo veamos después. Sí, Cuando vos hablaste del caso concreto de la persona que era alcohólica, sí. yo creo que el Señor, ahí no entiendo bien si es profecía o es discernimiento, y por ahí estaría bueno ver cómo se tocan ambos dones, porque creo que se tocan bastante de cerca. En el caso de la profecía, cuando hay denuncia, y en el caso del discernimiento, cuando el Señor te revela el pecado de otra persona, que muchas veces se da, por ejemplo, en personas que son llamadas a la consejería, y el Señor les muestra lo que está pasando en la vida del otro de una manera sobrenatural. O sea, vos no tenías idea Exacto. y no es por Bueno, intuición. Y si puedo responder ahí rapidito, porque todo eso lo estuve leyendo para preparar esto, pero no llegamos a todos los dones de 1 Corintios 13, pero justamente un par de autores explican que eso que vos decís, esa revelación, más que discernimiento, lo ponen como don de conocimiento, es decir, un conocimiento especial que Dios da para justamente apuntar a una adecuada consejería o a una adecuada respuesta a un problema de un hermano de la iglesia. El discernimiento de espíritu tiene mucho que ver con, por allí, el ejercicio de los dones. No hemos hablado todavía, pero hay dones falsos dentro de la iglesia, o hay ministros falsos, ministerios falsos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, y todo eso habla la Biblia, y para eso hace falta el don de discernimiento, más que para denuncia de pecado en una persona. Pero, por ejemplo, también hay quien separa, lo que vos dijiste, puede ser discernimiento, puede ser palabra de conocimiento, pero también yo lo mencioné que podía llegar a ser una denuncia de tipo profética. Con respecto a esto, por ejemplo, me hiciste acordar que no lo puse en el apunte, pero con el don de lenguas sucede que hay quienes dicen que como misioneros han viajado a otros países y Dios les dio el don de lenguas para hablar el idioma nuevo. Bueno, la mayoría de los autores opina que eso es un milagro de Dios. Milagro. Y que el don de lenguas es algo que toma a la persona y la lleva a hablar en lenguas angelicales o humanas, pero no como para decir voy a hacer todo un ministerio como misionero en una lengua extranjera. Bueno, son criterios, pero como vos decís recién, por ahí uno puede decir, esto es una palabra de sabiduría o esto es palabra de conocimiento, es revelación, es discernimiento. Tal vez no tengo toda la respuesta, pero en el conjunto de los dones ayudan a que esto pueda expresarse. ¿Y cómo seguía tu pregunta? Sí, Sí. y dos cositas. El otro no sé si es pregunta o es compartir con los hermanos. Cuando hace unos años vino un profeta a nuestra iglesia, que bueno, dio un montón de palabras, y yo creo que a muchos de nosotros les pegó en cosas que se cumplieron, por decirlo de alguna manera, pero después fue expuesto en un pecado y separado del ministerio. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento fui a pedir consejo a alguien que estaba más entrenado, digamos, en este tipo de cosas, a una pastora del centro cristiano, y le pregunté qué pasa con la palabra que es dada si después vos ves que la persona cae en pecado. Y me contestó algo que a mí me sirvió para toda mi vida, y lo comparto con ustedes por si les puede ser útil. Como dijiste vos, seguimos siendo humanos, entonces hay una parte que somos un vaso frágil, un vaso que tiene fisuras, un vaso que tiene también parte de humanidad, y cuando alguien da una palabra sobre la vida de otro,
además de buscar que no contradiga la Biblia y de orar y que tengas paz y todo, yo siempre oro que el Señor haga caer por tierra lo que se dijo sobre mi vida si no viene de Él. Y me ha pasado que me han dado la misma palabra en 3 continentes distintos. Entonces hay cosas que yo digo, bueno, no las dudo, las vea hoy o no las vea todavía cumplidas, porque muchas de las cosas que le dijo Dios a Juan en la isla de Patmos, a lo mejor tampoco, o sea, hay veces que no vas a ver algo en el momento en que vos creéis, a veces pasan 20 años para que lo veas. Sí. Eso como un aliento. Y algo que me pensaba en relación al don de Perdón, Ceci, está bien, pero aunque esto te sucedió hace 20 años, vos no es que modificaste tu vida hace 20 años y seguís con esa vida modificada esperando que suceda lo que se te dijo en su momento. Tal vez yo a no, eso quería claro, decir, que está bien. no, nada más, eso. Ah, y lo último, que en relación al don de lenguas, que sería re interesante que después, antes de que termináramos con esto, pudiéramos compartir experiencias, vivencias también, porque si queremos conocer qué dones tenemos, yo hay cosas en relación al don de lenguas que tengo preguntas de hace 20 más de 20 años, 30 años. Yo sí hablo en lenguas, pero por ejemplo, me ha pasado de momentos en donde uno puede alabar a Dios y te quedas sin palabras y es parte de la adoración, pero también me pasa algo que no sé si le pasará a alguna otra persona, y esto sé que no puedo inventármelo o automanejarlo, cuando hay alguien que está en peligro o hay alguien que está con algo, un espíritu, un demonio adentro actuando, algo me impulsa y empiezo a hablar en lenguas y yo entiendo más o menos lo que estoy haciendo o cubriendo la persona, pero no es para alabar a Dios, pero no es algo que lo autofabrico, me sale de plexo y no lo puedo parar. Entonces, creo que sería lindo por ahí que pudiéramos compartir después, no es para robarle tiempo a nadie, pero a mí me encantaría saber de ustedes quién profetiza, porque creo que es la forma de que en el ejercicio nos podremos equivocar, fallaremos y vamos a crecer, pero vamos a crecer en la medida en que lo practiquemos, ¿no? Entonces, qué lindo sería que después podamos al final del estudio tener un tiempo en donde podamos compartir y dar a conocer también lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que entendemos aún si estuviésemos equivocados. Eso nomás. Bien. Gracias. Bueno, sí, creo que sería muy bueno ir compartiendo. Así como la vez pasada dije que quienes tienen el don de intercesión, sería bueno que se reúnan y que pongan ese don para clamar por la iglesia. Quienes tienen el don de lenguas por allí también podrían tener ese compartir, como decís vos, porque también sería bueno que aparezca el interpretar, y ahí ya podría funcionar en la iglesia con mayor libertad para poder ser de bendición al resto de la iglesia, ¿no? Cuando vos dijiste que el don de profecía, por ahí, o dijiste del discernimiento de espíritu para saber lo que había dentro de la persona, en realidad Pablo dice que si alguien entra a la iglesia y están profetizando, la persona es juzgada y que lo oculto de su corazón se hace manifiesto postrándose sobre su rostro y va a adorar a Dios declarando que verdaderamente Dios está en ese lugar. Eso lo dice ahí 1 Corintios 14, 25. O sea que la profecía también ayuda a convencer de pecado, a descubrir el pecado y a que la persona se vuelva a Dios y adore al verdadero Dios. Y allí también dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es decir, por más que, y también se aplica en este contexto a las lenguas. El hecho de que no es que el don te toma y perdés control de vos mismo y ya no podés parar. Ahí hay que tener mucho cuidado porque justamente lo que Pablo dice es que uno puede controlar, porque si no Pablo no diría
no hablen en lenguas cuando hay incrédulos o no hablen en lenguas cuando están en la iglesia y si no hay quien interprete. Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras que se entiendan antes que 10.000 palabras en lengua. O sea que él sabía cómo frenar. Perdón, lo que quise decir no es no frenar, sino de plexo, que te sale sin que vos lo inventes. Exacto, no. Me refiero. Ni lo pensé en tu caso, Ceci. Pero a veces he visto iglesias, me ha tocado estar donde de repente es un loquero de gente hablando en lenguas y parece que nadie para y hay gente dando vueltas alrededor. Respeto todo eso, pero también depende del criterio de cada pastor y de la enseñanza de distintas congregaciones, pero tiene que haber control. Por eso Pablo dice, hágase todo, termina el capítulo 14, hágase todo decentemente y en orden. El don debe ser administrado, los dones deben ser administrados Pastor, ¿y quiénes lo administran? Y entiendo que los pastores básicamente son los que tienen que poner orden en la congregación. En este caso, el apóstol Pablo estaba poniendo orden en Corinto. Si hubiera un apóstol por encima de nosotros o alguien dentro de la congregación con esa autoridad, podría también poner orden para ayudar si hay algún desborde, ¿no? Y con respecto a la profecía, se me ocurrió algo más ahora, que Jesús dijo que Juan el Bautista no hubo otro profeta como él, ¿no? Juan el Bautista dijo, cuando lo vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo eso por el Espíritu lo tomó y él lo dijo y lo profetizó. Sin embargo, después, cuando Juan estaba en la cárcel, mandó a preguntarle a sus discípulos, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Entonces, allí es una linda figura para separar lo que es el don de la persona, el don del carácter de la persona, que en un determinado momento sos profeta o profetizás porque el Espíritu te tomó, pero después Juan era tan humano como cualquiera de nosotros y tenía las mismas dudas que podría haber tenido cualquiera y decía, yo esperaba un Mesías poderoso, alguien que iba a cortar con el yugo romano, alguien que iba a hacer todo esto, y sin embargo Jesús le dijo, mira, le dijo a los discípulos de Juan, cuéntenle que los ciegos oyen, que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, que son hechas sanidades, que hay milagros, y no le respondió, yo soy. Le dijo, todo esto está pasando. Así que hay veces que el Espíritu te toma y te hace decir cosas que después vos mismo decís, yo dije eso. La verdad, no, realmente fue de Dios y no era mi intención decirlo. Bueno, algo así le pasó a Juan. Trato de tomar ese ejemplo para explicar cómo es esto de que el Espíritu te toma para decir determinadas cosas. Bueno, se nos ha ido. Yo sabía que iba a pasar esto porque son temas que nos cautivan y que necesitamos charlarlo, que necesitamos exponerlo, que necesitamos aprenderlo y quiera Dios que podamos también desarrollarlo plenamente en la iglesia para el crecimiento, para el bien común, para el desarrollo de la iglesia. Si quedaron preguntas, me las hacen por escrito, por favor, ¿eh? Así ya cerramos la grabación y cerramos este encuentro. Belén, ¿estás con posibilidad de poder orar para cerrar este momento? Sí, bueno. De fondo nomás, 2 niñas. Muy bien. Pero sí estamos. Bueno, Señor, gracias porque tú eres el verbo, Señor, eres la acción. Gracias porque por tu palabra han sido creadas las cosas. Y gracias porque podemos aprender a conocerte, Señor, a través de justamente las lenguas,
Y realmente me gustó mucho esto de que conocemos tus dones, Señor, y la forma en la que se manifiesta. Ayúdanos, Señor, a cada día parecernos, no, ser vos, Señor, no parecernos, ser uno en Cristo y contigo, Señor. Y esto de los dones se va a ir dando porque son regalos preciosos tuyos, Señor. Ayúdanos a agudizar nuestros oídos, que el que tiene el don de hablar en lenguas, de interpretarlo, Señor, ayúdanos a alejar el pecado de nuestra vida, las malas actitudes, cosas que sean tinieblas y que nos impidan. Amén. Bueno, se cortó justo el internet de Belén. Así que cerramos acá. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste y bendice a cada uno de los que escuchó esta clase y los que la van a escuchar en la grabación.